Creo que sí, ¿no? Ahora. Ahora se oye, ¿verdad? Bien, pues para mí es también una satisfacción participar en este ciclo con la figura nada menos que nuestro fundador, de Augusto. Hay una frase muy importante en Roma que dice Felicio Augusto Meliore Traiano. Ojalá y que seas más feliz que Augusto y mejor, por eso se le llamó el último princeps, a Trajano. ¿Y fue Augusto feliz? Sin duda que lo fue. Nada más que hay que recorrer detenidamente sus famosas Res Gestae, a las que nos referiremos, y también a lo que escribe su gran, vamos a llamarlo así, indirectamente, biógrafo que fue Cayo Suetonio Tranquilo, la vida de los 12 Césares. Pero Augusto no fue siempre feliz. En alguna ocasión hemos tenido la fortuna de estar en su casa del Palatino de Roma, en su studiolum. Studiolum es una habitación modesta, sencilla, en donde hay que imaginarse a Augusto desesperado en una ocasión tras el desastre de Teutoburgo, cuando las legiones romanas fueron liquidadas por el traidor para los romanos, Arminio, y el nacionalista para los germanos, Arminio. Y Augusto, dice Suetonio, y otros autores también lo refieren, se dejó crecer el pelo con greñas y él deambulaba por aquella habitación solo y a oscuras, diciendo y llorando, llorando, vamos, constantemente diciendo, Quintilio Varo, devuélveme mis legiones. La 14 y la 15 fueron totalmente diezmadas por los germanos en una emboscada en el bosque de Teutoburgo, y la verdad es que fue uno de los peores momentos de su vida, pero los tuvo muy felices. Bien, pues vamos a ver quién era Augusto, su retrato histórico. Bueno, Augusto es muy conocido porque, claro, un personaje de su categoría, lógicamente, fue siempre referencia para muchos autores, muchos de ellos a su servicio, como veremos también, para prestigiar su política, para prestigiar su sistema del principado. Tenemos las fuentes clásicas, a las que ya me he referido, a Cayo Suetonio Tranquilo, en su vida de los 12 Césares, pues la verdad es que hace un retrato perfecto de Augusto, con sus conquistas, con su ideario, con sus manías, con sus relaciones, etcétera, etcétera. Es un texto en el que yo me he fundado para esta conferencia, como hacen muchos, claro. Y también Tito Livio, el gran historiador de Roma, era urbe condita, también habla de Augusto y largo y tendido en un capítulo extenso. Dion Casio, el gran autor romano también, y la historia romana. Son los textos así fundamentales, digamos, los de cabecera, el vademecum para ver la vida de Augusto. Pero hay que fijarse sobre todo también en ya lo he referido, las Res Gestae Divi Augusti, su testamento, al que nos vamos a referir más adelante. Y también hay textos modernos. En el año 2014, se celebró el bimilenario de la muerte de Augusto, sucedida, como veremos, en Nola, al lado de Nápoles, y hubo una especie de pugilato entre instituciones, especialistas y demás para honrar la figura de Augusto en forma de conferencias, de congresos, de ediciones. Yo destaco una sobre todas, la de nuestro buen amigo Eugenio Larroca, que fue una gran exposición de ese año. Se editó en Verona en el 2014 y en Mérida no quedó atrás. En Mérida precisamente organizamos una exposición que se llamaba Augusto y Emérita, que tuvo mucho éxito y donde explicamos un poco pues quién era Augusto, su familia, qué cosas hizo y sobre todo su incidencia en la colonia Augusta Emérita, que como veremos más adelante fue bastante importante. Bueno, sabemos, tenemos muchas noticias de Augusto, ¿no? Como el pobre Martín en la conferencia anterior, pero que hizo una conferencia magnífica por los pocos datos que tenía. Nació en Roma, en el Palatino, además, en el año 63. Vivió 77 años.
una edad que para un romano era muchísimo, desde luego. La familia es importante, aunque eran de carácter plebeyo, pero tenían rango senatorial. Y allí pertenecieron Mario, César y varios personajes importantes. Precisamente su padre, Gayo Octavius, era un personaje muy eh, valorado por el Senado romano y así ocupó una importante legación en Macedonia y ganó muchísimo prestigio. Y él era también nieto de Julia, que era la hermana de César. César precisamente sería su tío abuelo. Él tuvo siempre mucha confianza en él y lo quiso prohijar desde el primer momento. La verdad es que la muerte de César no lo consintió. Luego después, en el año 42, digo yo ahí, Julius Caesar es declarado divus, o sea, divino. El, César ya sabéis que no fue el que creó el culto imperial, porque no fue así, pero sí puso la primera piedra del culto imperial. Se quiso ser Dios antes de tiempo y por eso le asestaron 13 puñaladas en la curia de Pompeyo. Ayer pasaba yo precisamente en Roma por la curia de Pompeyo, allí en el Largo Argentina, y allí murió César, que quiso convertirse en Dios, como digo, antes de tiempo. Y entonces, la verdad es que ahí empezó un proceso de divinización de lo que sería después el culto imperial, que tendría que pasar por varias fases importantes. Matrimonios, tuvo varios. Primero fue efímero, Servilia, era la hija de uno de los aliados de César, se casó en el año 43 y, y luego después con la hija de Antonio, Claudia. Antonio tuvo después con él un pugilato tremendo, bueno, una riña constante y la repudió para luego casarse con Escribonia, que fue la que durante 2 años la que le dio a su hija Julia. Augusto solamente tuvo una hija que era Julia. Y luego después con su verdadero amor, el gran amor de su vida, que fue Livia. Livia ya estaba casada y ella precisamente Augusto vino a quebrar ese matrimonio donde ya existía un hijo, que era Tiberio, y donde venía en camino, cuando se casaron, venía en camino otro importante personaje que era Druso. Lo tenemos una efigie en el Museo Nacional de Arte Romano. Y fue Livia la compañera de toda la vida de Augusto hasta el final, hasta el año 29, que es cuando muere, 15 años después de Augusto. La vida político-militar fue muy importante. Augusto, desde el primer momento, cuando asesinan a César, fue al Senado a reclamar la herencia de su padre. Él se consideraba hijo de César. Digo, vengo a reclamar la herencia de su padre. Pero no era tonto y sabía que no tenía fuerza suficiente. Y por eso se tuvo que aliar con dos personajes formando un triunvirato, la suerte de gobierno de tres, con Marco Antonio, que era el hombre de la situación, el hombre de la fuerza, y con Lépido, que pintaba menos. Y la verdad que es que mm, tuvo muchos problemas porque ellos se repartieron el mundo. El Lépido se fue, el que pintaba menos se fue a África donde no había nada que ganar. Antonio fue a por la gloria, fue a Oriente, quería obtener la gloria en aquella zona tan importante del imperio. Y a Augusto, en principio, le dieron un regalo bien envenenado. Lo dejaron en Italia. ¡Ay, qué bien! Augusto se queda. Bueno, entonces no se llama Augusto, era Octaviano. Se queda en Italia, pero claro, con un regalo envenenado, porque tenía que afrontar varios problemas. Primero, con el propio Antonio. Su hermano hostigaba como verdadero, nos decimos nosotros, que ponía palos en las ruedas totalmente a la acción política de Augusto. Tuvo que combatir a Sexto Pompeyo, el hijo del gran general Neo Pompeyo, que se enseñoreaba todavía, tenía su flota en Cerdeña y en Córcega y hostigaba a los navíos romanos y tuvo que vencerle. Y luego después también tuvo un compromiso muy fuerte porque ya saben que cuando un soldado, un legionario, es licenciado, se licencia con una especie de regalo de tierras, de una adjudicación de tierras, y esas tierras tuvieron que ser expropiadas a diversos próceres. Y la verdad es que se armó allí un follón enorme. Menos mal que Augusto
Entre sus colaboradores figuraba Mecenas, que era un auténtico diplomático y puso la verdad que las cosas en su sitio. Y uno de los perjudicados de esas expropiaciones fue el propio Virgilio, al que le compensaría luego después de otra manera. Pero la verdad es que tuvo que- que estar allí con el tema de las expropiaciones, lo pasaría bastante mal. Pero gracias, como digo, a Mecenas las cosas se solucionaron. Y luego después, frente a frente, Oriente contra Occidente, él se dio traza y maña para que en el Senado se considerara a Antonio como enemigo de Roma. Él está en Egipto y quiere combatir a Roma, quiere hacerse independiente y quiere combatir a Roma. Está con Cleopatra. Vamos a poner todo en manos de Augusto para que lo combatan. Y así fue. Le dieron todas las fuerzas, diréis y por haber, y así se libró en el año 27, no, en el año 31 antes de Cristo, la famosa batalla de Actium, en el Golfo de Ambracia, ¿eh? Allí en el Adriático. Y fue una victoria total y absoluta de las armas de Augusto. Ya saben que Cleopatra plegó velas hacia Egipto y le siguió Antonio y allí esperaron a que llegara Augusto. En el año 30 totalmente ya Egipto fue conquistado. Roma conquistó Egipto, pero Egipto conquistó el alma de Roma, porque Roma se egiptizó durante mucho tiempo. Y bueno, a partir de entonces Augusto es el dueño del mundo. En el año 27 le dan el título de Augustus, nada menos, y Imperator, Caesar Augustus se llamó desde entonces, y a partir de ahí, como veremos también, empezaron los homenajes personales a su figura y a su casa. Pero Actium es el final de la República y ya el comienzo del Principado de Augusto. Problema sucesorio. Era un régimen que era como una dictadura en el tiempo, pero con unos sucesores que el propio dictador o personaje, vamos a llamarle tampoco dictador, el personaje principal, pues nombraba a sus herederos. Y así a su hija Julia la casó con Agripa para tener descendencia. Fueron Julio Gallo y Julio César, los príncipes de la juventud que murieron muy jóvenes. Algunos maledicentes dicen que envenenados por Livia. Bueno, eso no está aclarado ni muchísimo menos. Pero hubo varios sucesores o varios interesados en la sucesión de Augusto, hasta que al final él quiso nombrar sucesor suyo a Agripa, al propio Agripa, pero Agripa muere en el año 12 antes de Cristo y claro, no puede ser. Entonces él ya no tuvo más remedio, por supuesto que animado por su esposa, por Livia, que era su madre, de nombrar ya en el 4 después de Cristo a Tiberio como sucesor de la dinastía, vamos, del Imperio Romano. En fin, Augusto muere en Campania, en Nola, en el año 14, como hemos dicho con anterioridad, y dejó redactadas las res gestae divi Julii, que es el testamento. Testamento no tiene no tendencia ni a la hipérbole ni a inventar cosas, sino simplemente es un retrato y una referencia a la realidad de lo que verdaderamente pasó, con sus luces y con sus sombras. Él habla, por ejemplo, de cómo restauró las costumbres morales de Roma, cómo revitalizó los cultos ancestrales de Roma, cómo organizó la economía, cómo organizó el ejército, que en la época de Augusto el ejército sufrió grandes cambios, notables cambios. También las zonas que conquistó, el por qué las conquistó, las relaciones con políticos, etcétera, etcétera. Y bueno, también digo yo ahí, bueno, en el año 29 murió su esposa Livia, a la que antes nos refería. Aquí tenemos la tríada mágica del museo, tenemos a Augusto en el centro, una efigie. A mí un día un periodista, estas cosas que preguntan algunos periodistas, hombre, ¿y usted, si aquí se produjera un incendio, con qué saldría en sus manos? Digo, hombre, pues con la cabeza de Augusto, con la cabeza de Augusto, que es el emblema del museo, de mármol de Carrara. Y luego después tenemos a su izquierda, bueno, yo estoy viéndolo aquí, su izquierda, Druso, uno de los posibles sucesores, pero también murió, y a la derecha a la izquierda suya,
tenemos a Tiberio. Tiberio es la efigie. Son piezas de gran calidad realizadas en cuanto al cuerpo con mármol de Extremoz, de las canteras de Extremoz, y luego después las cabezas ya son de mayor calidad. Bueno, por ahí están Augusto y sus sucesores. Y al servicio de su idea y de su ideario, vamos, de su ideario político, estuvo la historia. La historia estuvo con él. Todos apoyaron, pertrecharon el edificio del Principado de Augusto. Así lo hizo Tito Livio. Y en la lírica tuvo como aliados a Ovidio y a Horacio. Y en la épica, nada menos que la figura de Virgilio, ahí la tiene, Publius Vergilius Maro, ¿eh? La figura incuestionable de Virgilio, a quien encargó la Eneida. César era de origen, digamos, plebeyo, ya lo hemos dicho, no humilde, pero sí tenía que glorificar el origen de su familia. Ustedes saben por qué se llamaba la gens Julia, la familia de Augusto, porque Eneas, tienen en el Museo Nacional de Arte Romano el famoso grupo de Eneas, que lleva a su padre, la Pietas, a hombro, y de la mano lleva el futuro, el que va a fundar Alba Longa y después Roma, que es Ascanio, pues se convierte en Iulus, y de ahí salió de Iulus la gens Julia. Y Virgilio se dedicó a glorificar a la familia Julia, pues hablando de los ancestros, de ellos se originaban, o sea, procedían de Venus, nada menos. El otro día viendo el templo de Venus Genetrix me acordaba de lo que decía Suetonio al hablar de la vida de César, que César, ya un poquito saliéndose de madre antes de las puñaladas, recibía a los senadores en la puerta del templo de Venus Genetrix y les decía: ¿qué queréis, queridos padres con Cristo? Estoy aquí con mi madre. Bueno, pues Venus era el origen de la familia, luego después ya vinieron todos, ¿no? Y aquí tenemos la figura maravillosa de Publius Vergilius Maro. Y claro, ese origen había que enfatizarlo, y por eso se hizo el Forum Augustum, del que veremos unas imágenes posteriormente, y aquí tenemos en Mérida, lo tenemos también reflejado. Y muchas veces nos hemos preguntado por qué en Mérida, esto ya nos atañe a nosotros, por qué en Mérida se hizo 70 años después del Forum Augustum una evocación, que no mimetismo, pero sí en algunas partes copia, de ese programa iconográfico que glorificaba a la gens Julia y a los grandes hombres de Roma. Pues las cosas obedecen siempre a una razón. Hubo un momento en el que hubo una lucha tremenda en la familia imperial. Por un lado estaba la gens Julia, la primigenia, con Augusto y sus sucesores, y por otro estaba la familia Claudia, la gens Claudia, con Tiberio y sus sucesores. Y llegó un momento con el imperio de Claudio, que era la gens Claudia, que tenía que nombrar a su sucesor y él quería que fuera a toda costa su hijo británico. Pero la gens Julia no lo soportaba, o por lo menos no quería ni muchísimo menos perder la batalla, y allí había una mujer extraordinaria, Agripina la menor, que tenía a su hijo que tenía que colocar a su hijo en el solio imperial. Su hijo Enobarbo, pero nosotros lo conocemos con el nombre de Nerón. Entonces hubo una lucha, un pugilato impresionante. Y entonces, en esa época de lucha, se hace este conjunto en Mérida, este conjunto de la calle de Sagasta. Es una especie de reforzamiento de la idea de la gens Julia. Ahí tenemos, por ejemplo, el grupo de Eneas, lo ven perfectamente, creo que tengo aquí, sí, esto funciona, la efigie de Rómulo, y luego después, bueno, pues una serie de piezas importantes. Y por eso se hizo, todo obedece a una circunstancia. 70 años después, esa es la razón. ¿Y quiénes eran los colaboradores de Augusto? Muchos. Libertos, Hilarión, Polibio, por ejemplo, eran importantísimos. Pero claro, yo destaco a dos. Destaco a Mecenas, lo tenemos ahí sentado con su toga. Mecenas era, como digo, era el diplomático, el hombre que le sacaba de apuro a Augusto en todos los problemas. Ya he hablado del tema de los veteranos. Y también tenía a Agripa. Agripa era un personaje de origen humilde, nació en Arpino, que es una ciudad pequeñita del norte, bueno, del centro del Lacio, del norte del Lacio, en el centro de Italia,
y era un hombre que tenía un poder omnímodo, porque era un gran general, fue el que venció en Actium y muchas batallas le procuró Augusto, pero sobre todo también era un gran administrador. Él trazó en Roma, en la zona, no sé si era el pórtico de Octavia, Trini, no me acuerdo, el famoso Orbis Pictus, una especie de retrato del mundo romano organizado de una manera excepcional. Eso le valió a Plinio para poder realizar la relación para referir las distintas provincias en las que se estructuraba el imperio. Y Agripa tenía tanto poder que Mecenas le dijo a Augusto, dice, tienes mucho poder, Agripa, tienes que hacer dos cosas, o matarlo o meterlo en tu familia. Y lo casó con su hija Julia. Agripa en el año 12 ya falleció. Siempre hemos pensado que Agripa tuvo que ser el patrono de la colonia Augusta de Mérida. No hay ningún documento que lo diga, pero evidentemente hizo tantas cosas que ya es el teatro romano, que no hay discusión. Esa Regia Stae. La Regia Stae es uno de los tres documentos que Augusto ya, ya intuía su muerte. Lo dejó depositado en el templo de las Vestales del Foro de Roma. Uno de ellos era tu testamento, las cosas que hizo. Otro también la situación de Roma, cómo dejaba Roma, con cuánto dinero, cómo había, con cuántos militares, etcétera, etcétera. Y después había otro en el que, vamos, hablaba de distintas cuestiones. Pero Molarrege esta es importantísimo porque ahí se habla, bueno, perdón, Augusto refiere desde el primer momento todo lo que hizo. Nací en tal sitio, hice tales cosas, mi familia fue esta, llegué al poder por esto, vencí a Antonio en Actio, en fin, es una cosa impresionante. Yo lo pude ver, este monumento que ven ustedes ahí, tuve la suerte de verlo hace ya muchos años en Ankara, porque era un documento que no solamente se puso en Roma, al lado del mausoleo de Augusto, como veremos ahora, sino también en ciudades importantes del mundo romano, de ellas Anquira, ¿no? La actual Ankara, y era un templo, en el pronado del templo, en la pared interior del templo, ahí estaban todas las filas de bronce, las distintas líneas de bronce y en mármol lo que Augusto relató en su testamento. Aquí lo tenemos. Ahora en el año, hace unos años, en Roma, al lado del mausoleo, junto al Arapaquis, se puso todo el texto de la reja. Es una cosa importante. Bien, pues eso es el testamento de Augusto. Aquí lo tiene. Es grandísimo. Bueno, es un texto, el Museo del Arapaki, que lo hizo Richard Mayer, bueno, está hablado de él. La verdad es que si van a Roma no se lo pierdan. Está enfrente del mausoleo y ahí está el texto. Y yo, como soy arqueólogo, y los arqueólogos a veces tenemos ideas, por supuesto, ideas quizás peregrinas. Yo muchas veces cuando excavé el templo de Diana me encontré ahí una serie de orificios y yo digo, ¿qué habrá habido ahí? ¿Hay una inscripción? ¿Habrá habido ahí alguna inscripción? Y yo digo soñando. Esto es un sueño, ¿eh? O sea, esto es poco arqueológico por mi parte, porque no hay documentos fehacientes. Digo yo, ¿quién sabe si ahí no se pusieron, como en muchos templos del mundo romano, el testamento de Augusto? Pero en fin, nada encontramos, ni letras, ni nada por el estilo en las excavaciones, con lo cual eso no deja de ser un sueño. Que yo lo digo aquí en plena confianza, pero con la condición de que si ustedes lo dicen, los pondré ya a ustedes de mentirosos, porque la verdad es que no se puede decir. Bueno, en la iconografía de Augusto es muy importante. Bueno, primero hay una iconografía cesariana, la vemos aquí con César. Aquí tienen ustedes, no sé si lo ven, un busto del Museo Nacional de Arte Romano. Ese es el último inquilino de la red de retratos, de la Galería de Retratos del Museo Nacional de Arte Romano. Salió en las excavaciones del cuartel de artillería. Cuartel de artillería, cuando se construyó en el año 19, salieron piezas muy importantes, entre ellas el famoso panadero, el panadero del museo, y también ahora ha salido esta con otra más.
Pero bueno, esta es la iconografía que en realidad corresponde a Augusto. Aquí tenemos a Octavio, a Octaviano, en como la primera fase de su iconografía, Augusto el Augusto no, de Primaporta, más bien de la Vía Lalicana, y esta efigie, no lo he dicho, la efigie de Augusto se hizo ya cuando Augusto estaba muerto. Posiblemente figuró en la escena del teatro romano, como las de Druso y como las de los togados, que forman parte del conjunto. Lo que pasa es que la escena del teatro romano, la primitiva, se derribó, sus restos se utilizaron, los romanos no tiraban nada, se utilizaron en el Porticus Postescaena, es decir, lo que llamamos el peristilo, todas las columnas esas que hay allí, y los capiteles son de esa época, de la época primera del teatro, y luego después estas se llevaron a un recinto que hay en la parte septentrional, en el fondo, del peristilo y como una suerte de apoteosis del poder imperial, o sea, de relación del poder imperial. Bien, y luego después tenemos aquí el Augusto Maduro, el número 3 ya muy importante también. Bueno, y ya como decía, el Augusto de Mérida pues, corresponde al modelo de la Vía Lamitana, que está en el Museo Nacional Romano de la Plaza del Cinquecento de Roma, una pieza excepcional. Muy bien. Esa es la iconografía que lo explicaría mucho mejor, por ejemplo, Trinidad Nogales que yo. Y aquí una sorpresa, señores. También me gusta llevar sorpresas cuando puedo. Ustedes conocen a Juan de Ávalos, ¿no? Mucho, o por lo menos saben quién es. Juan de Ávalos, con el que yo me precio siempre de su amistad, compañero de la Real Academia de Extremadura, dice, te voy a hacer un regalo un día. Y me hizo una copia de este dibujo que él realizó, porque fue él el que descubrió la cabeza de Augusto en las excavaciones del peristilo del teatro. Y aquí está la figura de Augusto rescatada después de tantos siglos por nuestro querido y afamado escultor emeritense Juan de Ávalos. Y me decía Juan, dice, Chema, parece que nos está mirando diciendo, bueno, ya habéis llegado, ya era hora que vinierais a por mí. Pues algo así. La verdad es que es un dibujo muy bonito de Juan. Juan de Ábalos fue su director de las excavaciones de Mérida y su director del Museo Arqueológico de Mérida también. Y bueno, y cómo no hablar del Augusto de Primaporta, esa gran escultura que estaba en la vila de Livia, en Primaporta, en las Galinas Albas, ¿no? Con esa efigie de emperador en traje militar, con esos relieves maravillosos que tienen en el centro de la coraza, porque Augusto una de las cosas que hizo importante fue rescatar las insignias que los partos arrebataron al ejército romano mandado por Craso. Marco Licinio Craso era un hombre con mucho dinero, pero muy mal militar. Y la verdad es que perdió una batalla, pero Augusto, bueno, ahí está. Hay una alegoría con el bienestar de Roma, una cuadriga del sol, etcétera, etcétera. Pero vamos adelante. Y bueno, y esta también la he querido traer porque es muy poco conocida. Esta escultura la vimos por primera vez en una exposición que hubo en Berlín en el año 89 y es una estatua que apareció ese año en Atenas. Es una estatua ecuestre de Augusto que también existiera. Por pasar ya a otro tema y dejando la iconografía. Y en el testamento de Augusto, en la Res Gesta Edilii Augusti, él dijo que las acciones bélicas tuvieron como denominador común proteger la frontera del imperio. No quiero conquista, solo quiero llevar las armas a los lugares donde hay conflicto para definir las fronteras. Y así lo hizo. Este es el mapa del imperio de Augusto y las fronteras, la verdad, que las pudo perfectamente potenciar con sus acciones. Tenía por el este a los partos, a los persas sasánidas, perdón, no quiero que se vaya, a los persas sasánidas que tantas latas le dieron a los romanos hasta el Bajo Imperio, y esta fue la zona del limes orientalis. Luego después tenía el limes septentrional, que era Germania, con la Germania libera de los germanos y la Germania ocupada por Roma. Y luego después estaba el Fossatum Africae, el norte de África, con toda la frontera, que era el desierto, en el norte de África. Y en el occidente, el Atlántico. Siempre se ha dicho en alguna ocasión,
que ellos tenían un Mare Nostrum, el Mediterráneo. Pero yo también creo que habría que hablar del Atlántico Nostrum. El Atlántico, a pesar de estar ahí en una zona periférica, Lusitania, provincia periférica, pero de la mayor importancia, porque de ahí partieron las expediciones de Roma muchas veces contra los germanos, contra los británicos. La conquista de Britania se hizo desde ahí. Pero vamos, ahí estaba la frontera del imperio en el proceloso e ignoto océano. De ahí ya no había nada más que el mar. Y esas eran las fronteras del Imperio Romano en la época de Augusto. Luego después, con Trajano, ese espacio todavía se pudo aumentar un poco. Y organizó bien el imperio. Y en el caso de Hispania, que es el que más nos podría interesar, ya en el año 27, Augusto, después de Accio, dijo, tenemos, con Agripa como gran colaborador, tenemos que cambiar las estructuras del imperio porque las provincias tienen que administrarse mucho mejor. Y en el caso de Hispania, dice, bueno, pues vamos a crear una provincia nueva. En Hispania había solamente la Quiterio, que era la de Tarragona, de Tarraco, y la Ulterio, que era la Bética con Córdoba. Pero dice, vamos a crear una también nueva, que es un poco, digamos, el sentir de los nuevos tiempos, la nueva realidad, con una capital nueva que nada tiene que ver con las antiguas, porque pudo haber puesto la capital en Medellín, que ya existía como colonia, pudo haberla puesto en Lisboa, que era un municipio importantísimo, pero aquí quiso poner en Mérida, pues inaugurando una nueva etapa y una nueva marcha de la administración romana. Y entonces, a partir del 16-15, porque la idea es del 27, pero hasta 16-15, que es la fecha que marca la inauguración también del Teatro Romano, Marco Agripa por tercera vez cónsul, ejerciendo el poder del pueblo por tercera vez también. 16-15 se crea la provincia de Lusitania con una capital de nuevo cuño, una ciudad nueva, que era Augusta Emerita, donde se reflejaba la idea nueva de Roma. Y esas ciudades se organizaron perfectamente, vamos, desde antes de Augusto también. ¿Qué fue Roma? A mí me preguntaron una vez Roma. Roma es muchas cosas, pero una definición buena de Roma podría ser esta. ¿Qué fue Roma? Una civilización de ciudades unidas por firmes calzadas. Roma es la ciudad en la que se entiende con el Estado, con Roma. Y las ciudades proliferaron entonces con su organización política, con sus obras. En el Principado, por ejemplo, pues empezaron las murallas, las necesidades de las ciudades empezaron a cometerse el agua, las calzadas, etcétera, etcétera. Bueno, este es el libro Ciudades Romanas de Hispania, que se hizo aquí, fueron las conferencias online del museo con motivo de la pandemia. Bueno, y este simposio de las ciudades augustas de Zaragoza, porque el año del bimilenario de Mérida y de Zaragoza hubo también bueno, en Mérida hubo un simposio internacional importantísimo que marcó un punto de inflexión en la investigación arqueológica mericense. Una de las tareas importantes en las cuales tuvo mucho que ver Agripa fue el de las calzadas. El imperio estaba totalmente, eh, estaba lleno, vamos, estaba surcado por calzadas. Muchas veces caminos prerromanos que se convirtieron en firmes calzadas. Aquí en Hispania había dos grandes calzadas que vertebraron el espacio peninsular. Una de ellas, aquí la tenemos, un biliario, la vía Augusta, la que venía desde el Pertús hasta Cádiz. Fíjese aquí la frase maravillosa, dice, bueno, está dedicado a Augusto, es un milenio del 2 a.C., tal, dice, desde el Betis, no, perdón, desde el Arco de Jano hasta el océano, la calle no se puede pasar. Y esta era la vía Augusta, que pasaba prácticamente por toda la península. Y la vía de la Plata. Ahí tenemos los biliarios de la Vía de la Plata, que fue también una vía muy importante porque unía el espacio peninsular desde Cádiz hasta Gijón, prácticamente, aunque había tramos más importantes que otros. Porque el tramo más importante de la Vía de la Plata era el que iba desde Mérida hasta Astorga, el ITE Mérida Asturias. Pues la obra de Augusto en Calzada fue importante, que luego después los emperadores sucesivos
Nerón y Domiciano y Trajano, fundamentalmente, pues ampliaron y potenciaron. ¿Y quiénes hacían las obras? La calzada seguía su curso, pero se encontraba con imponderables topográficos. Había que salvar un río, una pendiente, etcétera, etcétera. Este es el famoso puente de Martorell, el que marcaba el límite entre los territorios de Tárraco y de Bárquino. ¿Eh? ¿Y quién los hacía? Pues lo hacía el ejército, los legionarios. Aquí, no lo podemos ver, en la base de este puente se habla del grupo militar que lo hizo, era la Legio Cuarta Macedónica. El puente de Mérida, no tengan ustedes la menor duda de que también lo hicieron en su primera fase, porque el puente tiene 3 fases, lo hicieron los soldados. Y obras maravillosas con un dominio del espacio tan impresionante como este. Este es el puente, no sé si lo han visto alguna vez, está en el Lacio, en Roma, es el puente de Narni, que admiró al pintor Corot, que allí prácticamente plantó sus reales, hizo numerosos cuadros y es una obra magnífica. Y es el origen, vamos, digamos el arquetipo en el que se fijó Alcántara para hacerse el magnífico puente, afortunadamente hoy ya un poquitín liberado de su pesado trato. Pero estas cosas se hacían ya en la época de Augusto. Y nuestro puente de Mérida, el más largo del imperio, también de época de Augusto, al principio. Luego después siguieron fases sucesivas. Y este es un grabado de la Borde magnífico, donde se ve todo el puente, pues nuestra ciudad, tal. Perdón, no, estoy yo dándole mal. Bueno, no, es luego, viene luego. ¿Y qué hizo Augusto en Roma? Muchas cosas. El foro de Augusto. En el año 42, tras la batalla de Filipos, en la que Augusto y Antonio le hicieron a Bruto y a Casio, uno de los que asesinaron a Augusto, a Julio César, dijeron, yo voy a levantar un templo importante en Roma, el templo de Mars Ultor, templo de Marte Vengador, que es este que ven aquí, que no sé si lo señalo bien yo, pero bueno, que hay un ratón que funciona o no funciona. Y ese es, el año 42 se dijo que se iba a hacer, pero hasta el año 2 no se pudo realizar del todo, el año 2 antes de Cristo. Y el lugar fue concebido como una glorificación de la gens Julia, como aquí en Mérida, bueno, andando el tiempo, sería el complejo de la calle Sagasta. Era un espacio con sus pórticos fantásticos, con su templo. El templo ese ejercía de Ministerio de Asuntos Exteriores. De ahí se trabajaba para solucionar los problemas que tenía Roma con otras ciudades-estado. Se firmaban pactos y se hacían muchas cosas relacionadas con la política exterior. Era un verdadero Ministerio de Asuntos Exteriores. Y luego después, bueno, pues estaba su foro con sus pórticos, con sus hornacinas, etcétera, etcétera. Y ahí, como digo, existía todo, espero no ir muy lento, ¿no? Existía también una glorificación de la gens Julia. Bueno, aquí lo tenemos. En ese espacio había una efigie de Eneas, la veremos luego después. Dice, a un lado divisa a Eneas con su valiosa carga y en torno a él los numerosos antepasados de la casa Julia. Al otro Rómulo, hijo de Ilía, con las armas del enemigo, que revenciera con sus propias manos y las estatuas de los grandes hombres, los Sumibiri, con los títulos de sus proezas. Aquí en Mérida también estuvieron representados los Sumibiri, no tanto como en Roma, pero qué duda cabe que estuvieron, porque en las excavaciones que realizamos en los años 80 en la zona de la calle Sagasta, nos encontramos, aparte de esas estatuas que ustedes pueden ver en el museo y las copias ahí en el pórtico que restauró muy bien nuestro buen amigo Rafa Mesa, pues la verdad es que todas esas estatuas tenían siempre una explicación, una especie de elogio a lo que habían hecho. Y nos salió la figura de un hombre importante de Roma, que fue el contemporizador, el, el cunctator, Quinto Fabio Máximo, aquel que Roma, el Senado le dio el poder dictatorial durante 5 años para hacer frente a Aníbal cuando invadió el suelo itálico, ¿no? Y ahí estaban
efigies. Aquí las tenemos, esta recreación. Ahí está el grupo de Eneas, ahí al final. Y en esas hornacinas están los Subviviri y las efigies de la Virgen Julia. Bueno, esto es un detalle del pórtico que ven ustedes y del templo de Mar Sultor, octáctilos nada menos, 8 columnas por frente. ¿Mm? Se conserva todavía en buen estado. Bueno, pues bueno, la decoración, por supuesto, eso no lo he dicho. La decoración es con los clipios y cariátides de los pórticos que aquí se repiten y se suceden en Mérida, claro. Bueno, luego después había distintas dependencias, entre ellas el aula del Coloso. El Coloso, una estatua impresionante que apareció fragmentada, lógicamente, en las excavaciones, pero que posiblemente era el genio, digamos, el espíritu de Augusto. Era la Paz. La Paz, el monumento es formidable. El altar de la paz se construyó en el año 12, después de una serie de guerras que concluyeron con triunfo para Roma, y es una auténtica maravilla de exaltación del Estado romano con la Dea Mater, con la procesión de todos los pertenecientes al cortejo imperial. Ahí se pueden identificar a muchos personajes, de hecho lo han hecho grandes especialistas y en fin, es un monumento en el altar de la paz de Roma que habría que ver. Yo no me puedo extender más. El teatro de Marcelo. Marcelo era también uno de los pretendidos, no, de los proyectos de sucesión de Augusto, pero murió en el 13 antes de Cristo. Este está en la zona del Foro Ovario de Roma, junto al templo de Apolo Social, que ven ustedes ahí las columnas. Y el mausoleo. El mausoleo de Augusto responde a una forma totalmente helenística y yo también diría que etrusca, porque también recuerda en su forma a las famosas tumbas de Cerveteri, de etruscas de Cerveteri. Pues ahí se construyó Augusto, empezó a realizar ese mausoleo mucho antes de su muerte, y ahí estuvo Augusto y su familia. No todos tuvieron la suerte de ser enterrados porque hubo algunas objeciones, algunos que querían ser enterrados ahí y la verdad que no. Vamos así de una manera muy rápida porque veo que son las 7:25 ya. Y el reloj, el famoso Horologium Augusti, el reloj más grande del mundo romano, con su gnomo, que es el gnomon es un obelisco que vino de Heliópolis, ¿eh? Y que bueno, es una plaza con todas las señales y tal, y los norte, sur, este y oeste. Y esto es un trabajo maravilloso que realizó un buen colega alemán, como era el profesor Buchner, en Roma, y es una pieza excepcional. Tampoco nos vamos a parar mucho en ella. Bueno, la divinización de Augusto, que es un tema que yo quiero tratar, aunque sea brevemente. Augusto, cuando vence en Actium, empezó a recibir homenajes de todas las ciudades y pueblos, sobre todo en la parte oriental. Venimos, emperador, Princeps, Octaviano, venimos a rendirte un homenaje y un templo. No, por favor, no lo hagáis, no lo hagáis. A Augusto le encantaba que le hicieran un templo, pero era muy prudente ante lo que le había pasado a su tío abuelo, César. Él se dejaba querer de alguna manera, pero decía, no, no, por favor, en Roma jamás permitió que se levantara un templo en honor suyo en vida. Y hay un recuento de templos de una profesora alemana, la señora Hanley Schäfer, que de los 56 templos que se conocen, habrá más, de Augusto, 36 se hicieron en vida. ¿Pero qué decía él? Dice, bueno, podéis hacerme mi homenaje, pero siempre con la palabra Roma delante. Es decir, estos templos estaban dedicados a Roma y a Augusto. Por eso el templo de Diana, en nuestra monografía, pensamos que estaba dedicado, el templo estaba dedicado, Roma es Augusto, Patriae, y posiblemente a sus victorias. Pero bueno, el caso es que este es un ejemplo magnífico, esto es Pula, esto es Croacia, un templo de 4 columnas, pero con esa inscripción que nos fijamos bien, Roma es Augusto, Sacrum, el templo.
o también los edificios de Glanum, esos templos gemelos de Glanum de la Galia, también fueron de esa época. O el Arco del Ródano, que también tuvo su importancia en el año 12 antes de Cristo. Ya digo que eran monumentos no oficiales, pero sí consentidos, como lo fue alguno que vamos a ver a continuación. La Maison Carré, también de Roma, que contigo de Nimes, que ustedes conocen, también está dedicada a Roma y a Augusto. ¿Y cuándo empezó el culto imperial de verdad? Pues cuando los senadores de la Bética fueron a ver a Tiberio y le dijeron, emperador, venimos a levantar un templo en tu nombre, que nos des permiso. No, Padre Jesucristo, muchas gracias, sois muy buenos, pero no, dedicarla a los divi. Los divi son los emperadores ya, vamos, miembros de la casa imperial ya fallecidos. Y ahí empezó, ya va prácticamente el paso a que se hicieran los cultos oficiales. Y aquí tenemos el templo de Diana, que fue así. El templo de Diana, por eso está en el foro municipal y no en el provincial. Foro provincial de Augusta Emerita es el que tiene el templo ya oficial de la época de Tiberio, pero este está levantado por la colonia Augusta Emerita, por el municipio emeritense. Es un templo no oficial, pero sí consentido. Y en el frontispicio figuraría lo que antes comentaba Roma, Augusto Sacrum, ¿no? Este fue un caso importante de eso. Bueno, es un templo que conocen bien. Ahora sirve para todo, ¿no? Allí hay teatro, hay danza. La verdad es que se ha aprovechado bien el espacio. Y este arco, en medio de la ciudad se alza un arco que el pueblo llama sin fundamento arco de triunfo. Sin duda, el monumento a un ilustre ciudadano, pero el tiempo y la incuria borraron su origen, su patria y su linaje. Esas frases se deben a Elio Antonio de Nebrija en su canción A las ruinas de Mérida. Y tuvo razón, porque esto fue un arco triunfal. Es la idea que yo he expresado ya en alguna ocasión y seguimos expresando. Estaba levantado sobre la calle principal de Mérida, que no era la calle Santa Eulalia. Era el Cardo Máximo. Iba desde el Calvario hasta la Casa del Mitreo. Y ahí denota la importancia, la importancia se enfatiza con la presencia de un castellum ninfeo al lado de la puerta de salida a la Barrega, en la calle de los Maestros también otros ninfeos, etc. Pero muy importante, también está el foro al lado y tal. Y este templo, este arco se hizo precisamente en honor de Augusto, dedicado a sus victorias, posiblemente. Fue el pacificador de Occidente, nada menos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque tuvo dos fases. La primera era de granito, la vemos aquí, con decoración de estuco, que simula un poco el mármol. Y la segunda fase, cuando el cargo máximo fue totalmente amortizado para crear una plataforma de subida al gran templo, o sea, el templo más importante de Mérida, de la calle Holguín, y ahí el arco no se tiró, se convirtió en puerta de ese nuevo recinto y se marmorizó. Ven ustedes que tiene orificio por todos lados, eso para el paramento de mármoles, ¿no? Y eso es la idea que tenemos. Eso fue también otra de las realizaciones de la colonia Augusta Emerita a su fundador. Y hemos dicho muchas veces que en los comienzos de la colonia Augusta Emerita los primeros proyectos tuvieron como denominador común el homenaje siempre a Augusto y a su casa imperial. Este es uno de ellos. Bueno, este relieve magnífico. Ya sabéis que Augusto era muy partidario, era su ejemplo a imitar el dios Apolo. Este laurel es el árbol de Apolo. Él plantó dos laureles en su casa del Palatino y este formaba parte de un hada que en su día, pues de alguna manera reconstruyó Trinidad Nogales, ¿no? Y formaba parte de ese conjunto donde se veía también la llegada a Mérida de Agripa, quizás con la conmemoración de la fundación de la colonia, pero en fin, eso ahora no nos toca. Y Mérida, se ha dicho de Mérida, y puede ser verdad, somos chauvinistas a veces, pero creo que en este caso no. Muchos arqueólogos, muchos historiadores han dicho que Mérida es la más augustea de las ciudades romanas de Hispania. Y es verdad, por su título, por su nombre, por las realizaciones, por su dedicación a Augusto.
Aquí tenemos este plano a vista de pájaro, esta planta, hecha por Jean-Claude Golbin, la hicimos con él, Trinidad y yo, su día, pero esto es una recreación basándose en esa planta de Casal, un gran diseñador catalán. Y en Mérida de esa época que hay, pues muchas cosas. La muralla de Mérida, ese espacio que está en la entrada de la Alcazaba actual, esa es la puerta de Mérida. Y esta es una de las torres que flanqueaban la puerta. La otra no, porque al construir la Alcazaba, pues prácticamente la eliminaron, ¿no? Y otra cosa de Mérida, de la época de Augusto, estos son simplemente láminas que no puedo explicar. Bueno, esta es la moneda de la reconstitución de la puerta. Estoy riendo aquí un pequeño homenaje a una persona con la que yo tuve la suerte de trabajar y fue mi gran amigo y que lamentablemente nos dejó hace un par de años. Se llamaba Julián Hernández Ramírez y fue el que hizo esa restitución y me ayudó mucho con el estudio del puente. Y esa es la moneda de Augusta Emérita, el símbolo de la ciudad. El puente más largo del imperio, con 80 arcos, perdón, con 800 metros y 60 arcos, una arquitectura totalmente itálica, casi republicana. Bueno, otro detalle, con sus ventanillas de aligeramiento, como el templo de Puente Milvio de Roma. Y la primera conducción hidráulica que se hizo aquí en la época de Augusto fue Aqua Augusta. ¿Saben ustedes cuál fue? Cornaldo, pero sin la presa. O sea, al principio, y ahora el amigo Feijó y Diego, su compañero de andanza, han descubierto canalizaciones de Corralbo hacia prácticamente hasta, ¿cómo se llama la ciudad donde está el trampado? Eh, Alcuéscar. Pues esta es la conducción primera que hubo a Mérida, con una serie de escorrentías que venían de allí, otras muy importantes, con un agua excelente que yo bebía cuando había agua, pero ahí plantaron una serie de eucaliptos tontamente y el agua se perdió, que era el borbollón, el agua cana esa que tanto nos gusta. Esto fue un estudio que debemos, yo participé con él, pero él fue el que hizo la reconstrucción, un epigrafista francés de la Universidad de Tours, y la verdad es que Girard hizo un buen trabajo, pero la identificamos con Aqua Augusta. En Mérida muchas veces cuando aparecían estamos hablando de los años 50, que no había mucho control, y las piezas se depositaban en los barracones del Teatro Romano. Mi padre, el pobre, no tuvo nada que ver con eso, porque no tenía vara alta ni voz ni voto en las excavaciones. Y gracias a un señor, el guarda del Teatro Romano, que era Perdigón, digo, me dice un día, ¿tú estás preocupado por saber de dónde viene la piedra de los agujeros? Dice, pues yo te lo digo, la traje yo del Estadio Municipal. Digo, Cornaldo. Así que así fue. Bueno, el templo de Diana, vamos a explicarlo, con esa restauración tan poco afortunada, hay columnas que no son auténticas ni nada, y con todo el programa iconográfico del teatro romano, perdón, del templo de Diana. El teatro, excavado por Mélida y Macías a partir del año 10, dice, en septiembre del año 10 empezaron las excavaciones y una maravilla, ¿no? Y una gran restauración por parte de Maximiliano Macías, que fue verdaderamente fue el hombre que restauró el primer cuerpo de la escena, porque había un proyecto de un arquitecto bastante bueno, por cierto, de Sevilla, Gómez Villán, pero lógicamente fue Macías que se encargó. Y el anfiteatro, de que está explicado Trinidad Nogales, que el anfiteatro había dos fases. Una primera, un anfiteatro de tipo militar, con un, con un zócalo pétreo y luego después una estructura ígnea. Eso explica que luego después, cuando en el mismo lugar se amplía el anfiteatro ya de acuerdo con las nuevas ideas que proporciona el Coliseo de Roma, se hace más grande, pues que la muralla quedara pegada al anfiteatro, claro, ahí no cabía. En el antiguo sí. Bueno, las acuñaciones de Mérida con Augusto y Octaviano, otras preciosas. Bueno, aquí tenemos una nueva cabeza de retrato. El meritense que apareció, creo que fue en el solar de Resti, ¿no?
me parece, sí. Luego después la cabeza de retrato de Augusto, semicolosal, tipo Octaviano, de Carrara, y la cabeza famosa. Bien, y estamos terminando, señores. Augusto, en su res esta, lo dijo todo, sin guardarse nada, luces y sombras, pero explicó todo lo que había hecho. Augusto fue recorriendo un poco esa bendición del cielo, que es la costa sorrentina y napolitana, pasó por Capri, Sorrento, para llegar a Nola, que es donde moriría en el año 14, con 77 años, 77 años. Y Augusto preguntó a unos amigos si les parecía que había representado bien la farsa de la vida, y añadió, si la comedia os ha gustado, concededme vuestro aplauso. Aplaudite. Y todos los amigos aplaudieron a Augusto, que se mereció eso y mucho más. Bueno, he intentado llegar, no sé si con mucha exactitud, o saltándome muchas cosas, lógicamente, a la figura de este hombre al que debemos nuestra ciudad y el imperio romano. Así que por vuestra atención, muchísimas gracias.